Hola, mi código es 1005-149-292. Soy estudiante de enfermería y con mis compañeros realizamos el trabajo titulado Manejo de las emociones y comunicación en hombres y mujeres de hogares colombianos que participen activamente en el desarrollo de una sociedad democrática, justa, equitativa, pacífica, dada la pandemia por el COVID-19. Entonces, acá tenemos la tabla de contenidos. Les voy a hablar pues de la introducción. Como todos sabemos, la pandemia por COVID es una enfermedad infecciosa transmitida mediante las vías respiratorias, principalmente por un virus llamado coronavirus del año 2019 que inició en la ciudad de Wuhan, en uno de los mercados más conocidos de China. Este virus pues se fue esparciendo por varios países hasta llegar a prácticamente todo el planeta Tierra. Pues en Colombia se hicieron unas leyes cuando se introdujo este virus acá en nuestro país, donde lo más importante es el bien común y no el bien general. ¿Cómo así? Entonces se hicieron estas leyes para que nosotros nos protegiéramos a nosotros mismos y protegiéramos a nuestra comunidad, debido a que esta enfermedad es altamente infecciosa. Tenemos que en la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, en el artículo 49, determina que toda persona tiene deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Y en el artículo 95 de este mismo dispone que las personas deben obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante la situación que ponga en peligro la vida o la salud. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que me cuido y cuido a las demás personas. No es solamente que yo no me quiera cuidar porque me quiero enfermar, sino yo puedo ser un eje de contaminación para las demás personas y debo también proteger a esas personas. En la ley 1751, en el artículo 10, enuncia como deberes de la persona frente a ese derecho fundamental los de propender por autocuidado el de su familia, el de su comunidad, y de actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Ley estatutaria 1751 del 2015. Pues como todos estamos en esa pandemia encerrados y duramos encerrados por muchísimo tiempo, sabemos, intuimos que las personas están deprimidas en la casa, tienen problemas y sí tienen muchísimos problemas. Entonces, hay múltiples factores estresantes que pueden desencadenar los problemas psicológicos en las personas. El más primordial en Colombia viene siendo el factor económico, porque prácticamente todos los colombianos, sus trabajos son del día a día. Y pues la población vulnerable, pobre, estrato medio, somos más. Acá tenemos que en un estudio se dio que las personas sentían miedo a la infección, frustración, aburrimiento, tenían suministros inadecuados, información inadecuada, y pues el más importante factor era el económico, porque la pérdida financiera es un problema durante la cuarentena, ya que no podían ir a trabajar, algunos los despidieron, tenían que interrumpir su actividad profesional sin una planificación previa. Entonces esto genera una gran angustia socioeconómica, que es un factor desencadenante de problemas psicológicos de ira y ansiedad post pandemia y en la misma pandemia, porque eso no es algo que nos esté pasando en este momento, sino es un reflejo en muchos años más, quién sabe hasta cuándo. Todos reaccionamos de manera distinta a las situaciones estresantes ante la epidemia, pues pandemia en la que padecemos. Esto implica tener el distanciamiento social y un aislamiento. Entonces esta ansiedad se puede sentir, la preocupación y el miedo. Entonces, debido a esto nace la importancia de concientizar a las personas en sus hogares sobre el manejo de las emociones,
previniéndolas hacia alteraciones en la salud mental que pueden desencadenar situaciones en donde genere maltrato o violencia intrafamiliar. Ya que todos estamos en casa estresados, con problemas económicos, con ansiedad, con miedo, con la muerte de algún ser querido, entonces con dolor, con un proceso de duelo. Todo esto puede hacer que nosotros como personas humanas, porque somos humanos, nos desquitemos, por así decirlo, con la otra persona que no tiene la culpa, con mi vecino, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Entonces, esto desencadena las situaciones que aumentan el maltrato y la violencia intrafamiliar. El objetivo general: concientizar a las personas acerca de las emociones y pensamientos en torno a su estado de ánimo, evitando desórdenes en su salud mental que puedan afectar la convivencia en el entorno familiar durante la cuarentena. En específico, identificar cómo se mantienen y de qué manera son interpretadas y canalizadas las emociones de las personas durante la estancia en cuarentena, educar a la población en sus hogares sobre los diferentes métodos y técnicas que existen para mantener una salud mental equilibrada y poder sobrellevar la pandemia por el COVID-19, dar a conocer a las personas los efectos negativos que generan las emociones al no saberlas controlar. Bueno, entonces como datos tenemos que en la población sometida a cuarentena las afecciones emocionales pueden llegar del 73% en bajo estado de ánimo y el 57% en irritabilidad. La mayor exposición al contagio, las creencias sobre la enfermedad y especialmente la autoeficacia en el seguimiento de pautas son variables cruciales para entender tanto la emisión de conductas de protección eficaces como los niveles de ansiedad. La experiencia de carestesia en suministros y la duración de la cuarentena por encima de 10 días agravan los riesgos a corto y largo plazo. En el largo plazo, los elementos más vulnerables son las mujeres, la tercera edad y los bajos ingresos. Manifiestan mayores riesgos psicológicos este tipo de personas, también incluyendo pues los niños, porque los papás tienen sus problemas laborales, sus problemas económicos y muchas veces los niños terminan siendo golpeados o también aumentan los índices de la violación a los niños y mujeres dentro del mismo entorno familiar. Entonces, la literatura nos dice que esas intervenciones deben ser focales hacia problemas específicos y maximizar la eficacia, breve y dirigida. Entonces, en este proyecto buscamos concientizar a las personas acerca de las emociones, pensamientos en torno al estado de ánimo, evitando desórdenes en la salud mental, como ya les había dicho. Acá tenemos el diseño, la planificación, que pues es la indagación de la problemática en estudios previos, donde se plasmó pues la justificación realizar una infografía y un folleto, dando cumplimiento a los objetivos propuestos. Para la elaboración de esas se necesitó programas online para realizarlo y ser distribuidos por medio de las páginas web. La ejecución: se realizó un folleto de educación de los métodos o técnicas que existen para mantener una salud mental equilibrada, donde se plasman los efectos negativos que generan las emociones al no saber cómo controlarlas. Y por conclusiones tenemos que las habilidades cognitivas emocionales que vivimos durante esta pandemia han contribuido a que nuestros hogares se manejen de acuerdo a cada percepción de cada sujeto. Por eso es de suma importancia que busquemos métodos o estrategias que nos permitan mejorar estas habilidades y así tener un mejor convivir familiar. Acá están los anexos del folleto y la bibliografía utilizada.